El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso, de nuevo estamos acá para compartir este tiempo con ustedes, a nuestra audiencia fiel. Dios los bendiga. Hola, mi amor. Hola, nenita. Aquí cumpliendo la cita de todos los lunes a las 8:15 de la noche de cada segundo día de la semana, porque el primer día de la semana es el día del Señor, el domingo. Pero aquí estamos, de cualquier modo, para iniciar la semana laboral, digamos. Sí. Vamos a tocar hoy un tema muy importante, muy de moda, muy actual. Se llama polémico, además. Sí. Uh-huh. Se llama el nuevo orden mundial. Uh-huh. Y pues venimos precisamente de temas espinosos y polémicos como el ecumenismo y la unidad de la Iglesia, que nos tomaron pues 2 lunes. Y el pasado estuvimos tratando cristianismo y fanatismo religioso. Entonces, pues hoy nos vamos con el nuevo orden mundial. Esto está interesante. Hay mucha tela que cortar en este tema. Hay mucha teoría al respecto y también mucho desconocimiento, así que esperemos que hoy nos quede claro. Ojalá logremos disipar un poquito la ignorancia que hay a veces alrededor de estos temas por parte de todas las personas, incluyendo los cristianos, que a veces se obsesionan con estos temas y les falta mesura. Sí, pienso que eso es importante, que hagas la aclaración, porque a veces nos obsesionamos y más que desconocimiento hay como confusión. Uh-huh. Y hay muchas cosas que no están claras. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. Como siempre. ¿De qué se trata? ¿Y por qué este tema genera tantas reacciones y tan encontradas? Sí. Nuevo orden mundial es una expresión que se halla cada vez más difundida en el medio político, económico, internacional. Y sí, tú lo has dicho bien, genera reacciones encontradas, muy disímiles, muy diferentes, están en ambos extremos del espectro. Y estas reacciones, por ejemplo, van desde la esperanza que despierta esta expresión, nuevo orden mundial, en algunos sectores seculares de la política y también en algunos sectores cristianos que mencionaremos en su momento más adelante. Tal vez sectores bien intencionados en principio, pero sí hay que decir que son ingenuamente optimistas, por decirlo menos. Y en el otro extremo, la otra reacción dentro de la que se mueve todo el espectro es el rechazo paranoico, que algunos grupos cristianos de corte más bien fundamentalista y dados a el aislacionismo, es decir, a meterse en las paredes de su iglesia y no tener nada que ver con el mundo, a este tipo de grupos cristianos sienten aversión a veces ante la mención de la expresión nuevo orden mundial. Habría que ver las bases que tienen estos dos extremos del espectro para reaccionar ante esta expresión de maneras tan diametralmente diferentes, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, ¿hay fundamento para tener esperanza en el llamado nuevo orden mundial? Esperanza, bueno. Comencemos a hablar de la esperanza. Sí, entre quienes el llamado nuevo orden mundial genera esperanza, se encuentran los políticos. Los políticos a nivel global, pero también a nivel local, ahora que estamos en época de elecciones y donde estamos viendo todos los tejemanejes de la política tan lamentables en nuestro país. Bueno, sea como fuere, hay sectores de la política nacional y mundial, internacional, que ven esperanza en esta expresión, comprensiblemente horrorizados por las
guerras mundiales que tuvieron alcance global en el siglo XX, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, fue que empezaron a acuñar esta expresión. Sectores de la política que aspiran a una cooperación entre las naciones, que establezca una paz de tal alcance y de tal profundidad, que suprima la posibilidad de que nuevas guerras de esta magnitud se vuelvan a repetir en la historia. Y hay que decir que esa intención es loable, es plausible, es digna de encomio, pero es algo ingenua, como lo dije al comienzo, en vista de las inclinaciones de nuestra naturaleza humana pecaminosa en las condiciones actuales de la existencia. De hecho, la expresión nuevo orden mundial surgió en un contexto político, surgió un contexto de este estilo. Surgió en el documento del presidente norteamericano Woodrow Wilson, llamando a la creación de la Liga de las Naciones, que fue la precursora institución que vino antes de la ONU, tan pronto concluyó la Primera Guerra Mundial. Entonces, esos son, digamos, los sectores que guardan esperanza, y no estamos condenando esta esperanza, porque aquí estamos también involucrados en un proceso de paz en nuestro país, y creo que de lo único en que están de acuerdo casi todos nuestros candidatos, porque creo que lamentablemente no puedo decir todos, es que el proceso de paz debe seguir adelante. Así que tampoco vamos a asumir una actitud de crítica o de cinismo hacia la paz, hacia la búsqueda de la paz. La intención que persiguen estos grupos políticos es, sobre el papel, es encomiable, y creo que los cristianos debemos orar y unirnos a estas iniciativas. De hecho, hay algunos cristianos, no todos, un segmento más bien pequeño, que está de acuerdo con la búsqueda del nuevo orden mundial, sobre todo cristianos que militan dentro de una posición doctrinal que se llama amilenialismo, o también algunos que militan en otra que se llama posmilenialismo, que dicen ellos dicen que el milenio, que es la edad de oro, no va a existir, que se va a alcanzar en la tierra, o es metafórica, o es un estado literal que la Iglesia va a liderar y va a alcanzar sin el concurso directo del Señor Jesucristo, es decir, antes de que el Señor regrese. Esos sectores del cristianismo se alcanzan a entusiasmar un poco con la expresión nuevo orden mundial. Bueno, hay poder y dinero de por medio. Mucho. Y entonces, ¿es correcto que el nuevo orden mundial sea visto como algo malo y perverso desde todo punto de vista? Bueno, ese es el otro extremo del espectro. Me acabas de preguntar por uno de los extremos, la y esperanza. Ahora es el otro. Sí, los que ven en esto algo malo y perverso a ultranza, desde todo punto de vista, no ven nada rescatable, sino algo propio de la agenda de Satanás para tomar el control del mundo. Sí, eso es cierto, desde el otro extremo del espectro, que está encabezado en gran medida por cristianos, como lo dije, de tendencias fundamentalistas. Esta concepción del nuevo orden mundial no solo se ve como algo ingenuo, sino que la miran con sospecha, con temor, con rechazo, con recelo. La satanizan. Sí, porque en el pretendido establecimiento de este nuevo orden mundial, estos cristianos ven la punta de lanza de Satanás para instaurar el gobierno mundial del anticristo, que se anuncia en la Biblia. Y así, para estas personas, el nuevo orden mundial constituiría la conclusión en la que convergen todas las conspiraciones, sean reales o imaginarias, que el mundo viene fraguando contra Dios y contra su pueblo a lo largo de la historia. Les quiero recordar que pueden hacer sus llamadas para hacer preguntas, aportes, al 338-3589 y al 338-3598. Bueno, ¿a qué conspiraciones te refieres tú? Sí, hablé de conspiraciones. Conspiraciones reales e imaginarias, porque las hay de ambos tipos. Hay conspiraciones reales, pero hay también muchas conspiraciones que nosotros nos armamos en la cabeza, sobre todo los cristianos. Nos armamos novelas en la cabeza y nos volvemos paranoicos. Esto incluso recibe un nombre. ¿Sabías que esto recibe ya un nombre? Y todo ese tipo de conspiraciones ya reciben el nombre de las teorías de conspiración. Y en el cristianismo el terreno está muy abonado para este tipo para una acogida de este tipo de teorías. ¿Por qué? Porque en el cristianismo la escatología, es decir, la rama de la teología que se encarga de estudiar los temas relativos a los últimos tiempos de la humanidad,
que pues por supuesto tienen su lugar en la teología, porque los temas escatológicos o de los últimos tiempos siempre han ocupado un lugar importante en los intereses de la Iglesia, y porque al fin y al cabo hay fundamento para ello en las profecías bíblicas numerosas que se refieren a estos tiempos. Entonces, hay personas que se meten tanto en la escatología que terminan sin ser conscientes a veces alimentando estas paranoias alrededor de las teorías de conspiración. La teología tiene que ocuparse de estos temas. No estoy diciendo que no nos ocupemos de los temas escatológicos. Probablemente nosotros en el programa vayamos más adelante a tener que tratar algunos de estos temas. Por ejemplo, el anticristo, que es uno que se me ocurre, lo mencionamos hace un rato, y habrá que tratarlo en su momento con seriedad y con profundidad bíblica, pero a la vez con la debida moderación y equilibrio, que es donde pienso y vuelvo a repetir que a veces los cristianos pierden la moderación y equilibrio, se apasionan demasiado por estos temas y pierden esa moderación. Porque la escatología se ha convertido en muchos casos en un tema obsesivo. Sí. Para un significativo número de cristianos que, por cuenta de esta obsesión casi enfermiza, han terminado haciendo su aporte de manera, me parece a mí, cuestionable a las llamadas teorías de conspiración. Eso creo que es lo que tiene que ver con las teorías de conspiración. Bueno, no he dicho nada sobre el contenido de estas teorías. Sí. Esta expresión, teorías de conspiración, engloban o reúnen todas las sospechas y los temores que han sido más imaginarios que reales, que el común de la gente ha manifestado hacia los gobernantes y hacia sus intenciones ocultas, desde los grandes imperios de la antigüedad hasta nuestros días. Se presume que los gobernantes siempre están fraguando maquinaciones contra sus gobernados. Entonces, ellos, los gobernantes, se unen en contubernio con los oscuros intereses de los grandes poderes económicos a lo largo de la historia, y entre ellos buscarían dominar el mundo y ponerlo al servicio de su perversa y egocéntrica agenda. Esto es una definición muy rápida y somera de lo que son las teorías de conspiración. Bueno, y esto no está muy lejos de la realidad, ¿no? No está lejos, pero a veces exageramos. Sí, tenemos que actuar con mesura, los cristianos. Debemos ser mesurados. ¿La Biblia habla de estas conspiraciones en algún lugar? Bueno, sí habla de estas conspiraciones, pero yo pienso que antes de mirar si la Biblia habla de estas conspiraciones, debemos tratar de ver el desarrollo que han tenido, porque no ha sido propiamente la Biblia la que ha alimentado, sino las interpretaciones un poquito extremas de la Biblia. Entonces, dinos de dónde vienen estas teorías una amenaza. Bueno, estas experimentaron sobre todo un impulso muy, muy notorio y muy renovado, si se quiere, durante la Edad Media. La Edad Media que fue... No, en la Edad Media no todo es malo, es decir, hay cosas muy buenas dentro del cristianismo que se pueden rescatar, pero en términos generales se considera que la Edad Media fue una época de la historia de oscurantismo, de superstición, y fue allí, con el surgimiento de las órdenes militares durante las cruzadas en la Edad Media, en particular la de los caballeros templarios, que fue muy prestigiosa en un principio cuando era orden militar, que ayudó a recuperar los lugares santos y a protegerlos de los infieles musulmanes y todo ese tipo de cosas. Los caballeros templarios, a pesar de este prestigio inicial, cayeron en el descrédito cuando pasaron de orden militar a banqueros. Se convirtieron en banqueros, y ahí fue cuando los caballeros templarios comenzaron a alimentar esos temores de la gente sobre las agendas encubiertas que traen estos grupos de poder, además que son grupos o logias secretas de poder, y eso es todavía un agravante que hace que la gente sospeche más de ellas. Aunque si los oyentes lo recuerdan, tal vez tengan por ahí o han escuchado en alguna oportunidad sobre los Illuminati, porque fue la orden original de los Illuminati de Baviera, que fue fundada en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se ha convertido en un referente obligado
todas las teorías de conspiración, desde la modernidad hasta nuestros días, mencionan siempre a los Illuminati. Sí. Ellos están ahí metidos. Pero no solamente ellos. A ellos se les ha unido una gran cantidad de compañía en esta lista, de grandes y poderosos conspiradores globales que están fraguando contra el mundo y contra la causa de Dios y contra el pueblo en general. Se han unido, en el imaginario popular cristiano se le han unido los francmasones, las logias masónicas. También muy escuchados. Los judíos, sobre todo porque los judíos han sido muy perseguidos a lo largo de la historia en la era de Cristo, y los judíos fueron calumniados, hay que decirlo, por un panfleto que recibió mucha divulgación, que es conocido como los protocolos de los sabios de Sión. Ese panfleto se divulgó muchísimo, y ahí se hablaba de que los judíos planeaban apoderarse del mundo, claro, como han sido adinerados y han ejercido influencia por medio de su éxito económico. Entonces muchos vieron en ellos a enemigos, y los cristianos, pues también con esas posturas fanáticas de las que hablábamos la vez pasada, terminaron incluso acusando a los judíos de ser deicidas, es decir, asesinos de Dios, cuando pues esa es una acusación sin fundamento, no solamente porque a Dios no lo podemos matar. Sí. A Dios en un sentido absoluto no se le puede matar. Claro, Cristo fue ejecutado y Cristo es Dios. Pero en el juicio de Cristo participaron todos tuvimos representación allí. Ahí estaban los judíos y estaba también Poncio Pilato como representante de los gentiles. Así que yo pienso que acusar a los judíos de deicidas por la ejecución de Cristo es algo descabellado. Pero bueno, como sea, a través de este y otros documentos y acusaciones de este estilo, también los judíos quedaron involucrados en las teorías de conspiración. Posteriormente han llegado a engrosarla los comunistas, el Vaticano, el Opus Dei, y últimamente un grupo denominado el Club Bilderberg, y todos los gobernantes y miembros de la élite mundial, seguidores del ciertamente inquietante movimiento de la nueva era, que creo que también tendremos que abordar en un programa específicamente dedicado a este movimiento. Muy interesante de dónde vienen estas teorías de conspiración. Pero bueno, ya tú nos las has explicado. ¿La Biblia finalmente habla de estas conspiraciones? Bueno, entremos en la Biblia. Sí, desde la óptica bíblica, reforzada por la historia, cuando la consideramos, repito, seriamente, las teorías de conspiración no carecen de fundamento, por supuesto. Es un hecho, y la Iglesia es plenamente consciente de ello, que el mundo en general conspira contra Dios. Uh-huh. El mundo conspira contra la causa de Dios, o sea que también conspira contra la Iglesia. El mundo sigue de manera más o menos consciente la agenda y las maquinaciones de Satanás. No olvidemos que la Biblia se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Dice, así lo describe Juan 16:11. En palabras del Señor Jesucristo, Él se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, y el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:4 vuelve a referirse a Satanás como el Dios de este mundo. O sea que Él ejerce una gran influencia. De hecho, ese es el problema con la política, que será un tema que estamos tocando tangencialmente acá, pero que también abordaremos en un programa posterior. Lo que pasa es que no creo que sea este el momento, están muy calientes los ánimos como para entrar ya en este tema. De pronto entre la primera y la segunda vuelta, porque parece que aquí no se va a definir si hay algo claro en medio de todo, de todos los cambios en las encuestas que hay de día a día, es que parece ser que nuestro próximo presidente no se definirá en primera vuelta. Así que tenemos un espacio entre la primera y la segunda vuelta, de pronto, para abordar el tema de la política expresamente aquí. Por lo pronto, todas son menciones más bien rápidas y marginales, pero fíjate que esos títulos, príncipe de este mundo y Dios de este mundo, son sí, títulos políticos que recibe Satanás. Por eso es que la política es un terreno tan peligroso y es un campo minado. No es que los cristianos no puedan ejercer la política. De hecho, si tenemos un llamado y una vocación para estar allí, hay que hacer caso al Señor y hay que ejercer nuestra responsabilidad política con limpia conciencia. Por eso hay que votar.
Sí. Ya que estamos en estos temas, pues digámoslo, hay que votar. Yo sé que la campaña está muy enrarecida, la guerra sucia hace que todo se vea confuso, pero cuando no hay un candidato bueno, claramente bueno, creo que hay que tratar de escoger el menos malo. Sí. Y es un deber del cristiano votar precisamente para que el príncipe de este mundo, cuando nosotros nos marginamos y le dejamos el campo servido por abandono, él entra y hace y deshace. Por eso hay que ejercer el derecho y el deber al voto, para que el Señor se sirva de nosotros y actuamos con limpia conciencia para enderezar un poquito la situación, lo que esté torcido, ¿no? Que no todo está torcido tampoco. Claro, pero a veces algunos cristianos se envenenan contra los políticos. Sí. A veces con razón, otras sin razón, y fíjate que lo los que el Señor desde todo punto de vista, no hay nada bueno en ellos. Entonces lo que el Señor nos manda es a orar por nuestras autoridades. Claro, es cierto, fíjate, bueno, estás anticipándote a cosas que trataremos en ese programa, pero los cristianos en el siglo I oraban por el emperador que había emitido leyes para enviarlos al circo romano. Oraban por quien los metía en el circo romano para que los devoraran las fieras. ¿Por qué? Porque ellos obedecían lo que el Señor dice en 1 Timoteo, que debemos orar por nuestras autoridades y debemos aceptar las autoridades que Dios pone sobre nosotros, así no nos gusten. Sí. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice Romanos 13, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se resiste a la autoridad, lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. Y a veces son esas autoridades que Dios ha permitido para nuestro pueblo, porque de pronto no las merecemos también. Sí, yo estoy un convencido de eso. Ese dicho, yo no sé quién fue el primero que lo habrá dicho, se lo he escuchado a más de un columnista, periodista, creo que al mismo presidente Juan Manuel Santos se lo escuché cuando tenía su columna en El Tiempo y todavía no estaba en estas lides políticas. Él decía, como otros tantos, que todos los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Así que si nuestros gobernantes no son dechados de virtudes y no dejan mucho que desear, es porque el pueblo colombiano también deja mucho que desear. Cuando estemos a la altura y nosotros mejoremos, estoy seguro que nuestros gobernantes también tendrán que mejorar, porque el Señor nos pondrá personas más capacitadas cada vez al frente de los destinos de nuestra nación. Entonces creo que eso no debe generar una paranoia. Todo condenamos a los políticos. Sí, la política es un campo difícil, los políticos son personajes complicados, pero no vamos a aislarnos y a andar paranoicos, atemorizados y a rechazar de manera obsesiva toda política, toda ejecutoria del gobierno desde donde provenga y a rechazar incluso la cultura en general. Ese es otro tema de uno de nuestros próximos programas, la relación del cristianismo y la cultura, satanizándolas como si obedecieran siempre y de manera exclusiva a esa agenda encubierta que Satanás promueve en el mundo. Mira, basta ver cómo el Salmo 2 sí hace referencia a esas conspiraciones. El Salmo 2 es tal vez el pasaje bíblico que más claramente habla de estas conspiraciones. Voy a buscarlo aquí, denme un momento, y lo leemos, que es un salmo muy corto, para que nos demos cuenta cuál es la óptica de Dios en relación con las conspiraciones. Él, claro, las reconoce y advierte sobre ellas. Pero miren los términos que utiliza el Señor aquí para hablar de las conspiraciones. Dice el Salmo 2, versículo 1, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Es una realidad, las conspiraciones. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Hasta aquí todo el panorama se ve muy sombrío. Pero escucha el versículo 4, para que le bajemos el tono a la paranoia. Dice, el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. O sea que todas estas conspiraciones que para nosotros a veces son de una magnitud y de hecho son de gran magnitud en muchos casos, a Dios no le quitan el sueño, por decirlo de alguna manera. A Dios lo divierten. Es decir, para Dios las conspiraciones de los poderosos de este mundo son un chiste, y de pronto ni un buen chiste, porque el Señor dice que se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque Dios siempre ejerce sobre su creación su irrenunciable gobierno, y lo hace aún tras bambalinas. Lo hace a través de su Hijo Jesucristo, para concluir haciendo la siguiente sabia recomendación y advertencia a todos los conspiradores en este mismo salmo. En la parte final le dice a todos los conspiradores, ustedes los reyes,
Sean prudentes, reyes es un sinónimo de gobernantes, ¿no? Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Las conspiraciones del mundo y de los poderosos están condenadas al fracaso, así que no podemos estar tan paranoicos y tan atemorizados por ellas. Ahora, tampoco indiferentes. Hay que trabajar para aliviarlas y combatirlas. Volvemos con nuestro tema, el nuevo orden mundial. Quienes quieran hacer sus aportes lo pueden hacer al 338-3589 y al 338-3598. Bueno, entonces estábamos hablando sobre las conspiraciones y que pues de todas maneras Dios tiene el control de todo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo no preocuparse por estas conspiraciones? Bueno, ya lo has dicho, hay que tener mesura. Pero ¿qué puede hacer la Iglesia para contrarrestar a tales poderes con tan enormes recursos, influencia y tanta ausencia de escrúpulos? Sí, yo comparto esta posición. A veces es difícil mantener el optimismo. Los cristianos somos por naturaleza optimistas. ¿Y por qué lo somos? Porque nosotros sabemos que un día el Señor va a resolver todos los asuntos que nos agobian a veces. Amén. El Señor va a regresar un día y va a instaurar un nuevo cielo y una nueva tierra, un reino, Él aquí en este mundo, en los cuales more la justicia. Entonces, los cristianos siempre sabemos que el final va a ser feliz, que va a haber un final feliz, que va a haber una edad de oro. Y por eso nuestra actitud debe ser más bien optimista, pero tampoco ingenua. Y ahí es cuando empezamos a veces los cristianos a sentirnos agobiados. Yo he experimentado este agobio a veces, sobre todo en estas épocas con todas esas noticias y que uno dice, oiga, pero ¿qué están pensando los políticos? Que esa es la manera de hacer campaña y de llegar a la presidencia del país. Bueno, entonces a veces uno se siente agobiado y un poquito desmotivado ante la magnitud, la complejidad abrumadora de los problemas que aquejan no solo a nuestro país, sino a la humanidad. Experimentamos una sensación de impotencia, de desánimo, de esterilidad, de que nada de lo que hagamos es como tirarle una piedrita a un témpano de hielo, una cosa así. Oramos de pronto regularmente por esos asuntos, pero sentimos que nada de lo que podemos hacer de manera individual e incluso de manera eclesiástica tiene poder para hacer mella en estas problemáticas que son promovidas en buena medida por los grandes poderes de este mundo que sí conspiran. Pero yo creo que debemos recobrar la perspectiva correcta que nos brinda la Biblia, porque si uno revisa la historia de la humanidad, la historia sagrada, uno se da cuenta de que Dios no está marginado de este asunto. Él está trabajando. La manera en que Dios enfrenta y en que revierte en el pasado y en la actualidad los efectos globales de todas estas conspiraciones del mundo es lo que un autor cristiano, bueno, creo que es cristiano, no estoy tan seguro, Tom Sain, él llamó la conspiración, escúchalo bien cómo la llamó, la conspiración de lo insignificante. Uh-huh. La conspiración de lo insignificante tiene en la Iglesia a su principal agente humano. Somos la Iglesia los llamados a liderar esta conspiración de lo insignificante. Voy a citar literalmente a Tom Sain. Así él describe esta conspiración benévola y muy sutil, pero eficaz finalmente. Dice Tom Sain, Dios ha escogido cambiar el mundo a través de lo humilde, lo modesto y lo imperceptible. Esa ha sido siempre la estrategia de Dios, cambiar el mundo a través de la conspiración de lo insignificante. Entonces creo que cuando nos sintamos de ese modo, cuando nos sintamos extremadamente preocupados y la preocupación, o más que preocupación, el interés en estos asuntos y no la pasividad ante ellos, es bíblico y es necesario que los cristianos no seamos pasivos ante estos temas, pero la Biblia nos invita a considerar las maneras insospechadas en que nuestros esfuerzos individuales o como iglesia, que pueden ser en apariencia insignificantes hasta cierto punto, hasta pueden parecer como desilvanados, como casuales, de todos modos han terminado haciendo diferencias
drásticas y notoriamente favorables en el estado de cosas. Así nos lo muestra la historia y así puede seguir siendo hoy. Es por eso que, con base en esta realidad que el Señor nos revela en la Biblia, Dios nos sigue exhortando a todos los suyos, a la Iglesia, a mantenernos firmes e inconmovibles. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nos asegura más adelante en Gálatas que a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Esta es una ley espiritual. Todo lo que sembremos, eso mismo cosecharemos. Si sembramos para el Espíritu, también cosecharemos para el Espíritu en su momento. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Sí. Eso es lo que el Señor nos dice. Me quitaste ese versículo. Bueno, es que era el mismo que estaba mencionando. Sí, definitivamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, no cansarnos de hacer el bien. Y son tiempos de orar, de clamar y pues de como apoyar con ese granito de arena a esta situación actual de nuestro país. Así que hay que trabajar por eso. Hay que trabajar y no hay que desmayar, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Tú puede que no seas un gobernante, te gustaría a veces tal vez tener esa influencia que tiene un gobernante, pero no desde nuestra posición humilde. Mira, la Biblia dice que no hay muchos sabios, ni entendidos, ni poderosos en la iglesia, porque lo vil, lo débil, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Entonces, para el Señor no es difícil salvar y llevar a cabo cambios a través de iniciativas que pueden parecer muy pequeñas en principio, pero que no sabemos qué efecto pueden tener, qué tipo de bolas de nieve pueden terminar generando que tengan efectos muy grandes. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, que lo que ha pasado en Sudáfrica con Mandela, que era un cristiano convencido, lo que pasó en Estados Unidos, que ayudó a muchas a establecer una sociedad más justa, con Martin Luther King y su lucha por los derechos civiles. Él dio su vida por eso, pero de todos modos lo que se alcanzó de la mano de esta iniciativa. Además que tú sabes que la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos realmente la asumió Martin Luther King, pero la inició una persona anónima. Se llama Rosa Parks. Rosa Parks fue una mujer de color que un día decidió no sentarse en el lugar de los buses reservados para los de raza negra, sino ella se quedó sentada en el asiento de los blancos, y cuando le dijeron unos blancos que se pasara a su lugar, ella se resistió y dijo, no, ¿por qué? Esto no tiene por qué ser así, y fue encarcelada por esa razón, y ese fue el detonante que comenzó la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y así hay muchas causas que han terminado prevaleciendo por gestos pequeños de integridad y de radicalidad. A la vez pasada hablamos de la diferencia entre el fanatismo y el radicalismo, de personas que no aspiraban a grandes cosas, pero que Dios empezó a encender una chispa a través de esos pequeños actos. Así que yo creo que no hay que desanimarse y no hay que dejarse llevar por ese espíritu pesimista que a veces nos puede invadir ante la situación, y hay que extractar lo bueno. Yo creo que ahorita estamos en una guerra sucia que es mala en sí misma, pero tampoco me parece que nuestros candidatos sean tan desastrosos como la gente a veces lo indica, ni siquiera aquellos por los cuales yo no voto. Sí. No me parece que ellos tampoco sean el diablo en persona, como nos lo quieren hacer creer a veces las personas que no guardan la mesura al respecto. Sí. ¿Se justifica tanta obsesión, tanta paranoia de los cristianos con estos temas? Yo no creo que se justifique la obsesión y la paranoia de los cristianos con ningún tema, porque confiamos en Dios y como tales no podemos dejarnos llevar por estas paranoias. Yo creo que esas son una manifestación de inmadurez por parte de los cristianos cuando se obsesionan con estos temas. Yo he visto cristianos y he hablado con ellos para bajarle el tono, que dejan de leer la Biblia para leer todo lo que tiene que ver con las teorías de conspiración. Entonces ya no leen la Biblia y están atemorizados todo el tiempo y ven al diablo detrás de cada esquina acechando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que terminamos aislándonos para protegernos, y esa no es la figura que la Biblia utiliza para la iglesia. Hay cristianos que creen que cuando el Señor le dijo a Pedro
uno de los primeros creyentes, después de hacer su profesión de fe, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después le dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro. Ya aclaramos que eso no se refiere en el tema del ecumenismo, que no se refiere a que esté fundando el papado, ni mucho menos, pero le dijo a Pedro como representante de la Iglesia, como una de las primeras piedras con las que se edifica la Iglesia, de la cual todos somos piedras vivas, según lo dice el mismo Pedro, le estaba diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, contra la Iglesia. ¿Qué le está diciendo? No le está diciendo que la Iglesia está llamada a aislarse, a reforzar sus murallas para resistir el embate del enemigo que está tratando de derribarlas desde afuera. No, la figura habla de una iglesia militante que sale de sus murallas a conquistar las fortalezas del enemigo. No somos nosotros los que debemos andar encerrados y resistiendo y viendo a Satanás en todas partes, sino salir al mundo. Este mundo tiene muchas cosas buenas, porque Dios murió por redimir este mundo. Dios no lo destruyó. Si fuera tan malo lo hubiera destruido como destruyó al mundo antediluviano con el diluvio, pero Él dijo no lo volveré a hacer. Y Cristo vino a redimir al mundo. Claro. Entonces el mundo no es todo malo. Hay cosas que se entremezclan, es ambiguo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y el cristiano debe ir al mundo, rescatar lo bueno, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y combatir lo malo sin temor. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Sí. De hecho, el Señor Jesús andaba entre prostitutas, publicanos, y ni siquiera con los religiosos de la época, los fariseos. Entonces tenemos que ser luz en medio de tinieblas, y a veces lo que tú dices es cierto, nos metemos en la burbuja de los cristianos y de la cristiandad, y todo lo demás es tan malo y tan pecaminoso y tan de Satanás, que bueno, creo que no estamos haciendo lo correcto. ¿Qué nos puedes? El mundo también se infiltra en la iglesia, ¿no? A veces nos las tiramos de que nosotros estamos a cubierto si nos aislamos, y en la iglesia también hay pecado, y nosotros no podemos pretender que podemos estar mirando la paja en el ojo del mundo cuando a veces tenemos vigas en nuestro propio ojo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué nos puedes decir sobre el carácter secreto de todas esas sociedades y grupos conspiradores? Bueno, el secretismo sí es malo. Fíjate que ahí sí creo que eso hay que evitarlo hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible, porque no siempre es posible evitarlo. Creo que uno de los caldos de cultivo de las teorías de conspiración que debe evitarse hasta donde sea posible es ese secretismo de las instituciones. Porque no podemos negar que las sociedades secretas, las logias de poder, siempre han incentivado la imaginación popular. Despiertan todo tipo de sospechas y suspicacias no del todo carentes de fundamento. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los secretos también tienen su lugar en toda sociedad humana, ¿no? Alfredo Rangel es un columnista de la revista Semana, que con ocasión del escándalo de Wikileaks dijo, no es correcto ni leal sugerir que detrás de todo secreto hay siempre un delito, o que las cosas se ocultan porque son ilegales o inmorales. Así como los estados, dice él, no pueden existir sin ciertos secretos, las personas no pueden vivir sin cierta vida privada. Por eso las leyes garantizan también la vida privada, y hay secretos que uno son legítimos, y no en todo secreto hay conspiraciones. Tenemos una llamada y se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo estás, Esperanza? Sí, mucho gusto. Cuéntanos. Mira, simplemente yo quiero decir que de todas maneras no se puede ignorar que el enemigo está haciendo una lucha frontal contra la iglesia. Y la palabra del Señor también dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. De acuerdo. Entonces nosotros también tenemos que ver las cosas en un equilibrio. No irnos muy allá en fanatismo, pero tampoco desconocer lo que acabo de decirle. Y es algo profético que no se puede desconocer, que estamos en los últimos tiempos. Sí, eso lo mencionamos, dijimos que las conspiraciones son reales. Bueno, mucho gusto. Sí, claro, de acuerdo con nuestra oyente, lo hemos tenido en cuenta en el programa. Sí, lo que pasa es que debemos tratar de implementar estrategias que tengan en cuenta lo que podemos saber. Hay que investigar, hay que adquirir conocimiento, pero no hay que imaginarse cosas donde no tenemos pruebas de que no las haya. Yo creo que el cristiano también tiene que tener en cuenta eso. Uno no puede inventarse cosas o generar sospechas donde no hay ninguna evidencia clara
acerca de estas cosas. Bueno, creo que eso nos ha acabado el tiempo. Pues yo creería, pero ¿puedes concluir así, rayo veloz, el tema? Bueno, ¿qué puedo concluir? Bueno, ¿qué puedo concluir? Que hay que prestar atención a las conspiraciones, hay que encomendarse a Dios y ver qué papel podemos jugar para combatirlas, pero que no hay que obsesionarse con ellas, ni volverse paranoico, ni sentirse intimidado por ellas. Tenemos un Dios que nos ha dado la victoria y que ahora o más tarde la manifestará de algún modo. Tal vez más tarde, por lo pronto, nuestros gobernantes esperemos que hagan lo que mejor puedan, Dios, confiando en Dios, pero sabemos que lo que mejor puedan nunca será suficiente, y por eso nosotros no confiamos de lleno en ningún gobernante, por bueno que pueda ser, porque Cristo está por encima de todos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Dios los bendiga.